Hola a todos, bienvenidos como cada semana a La Ronda, este espacio donde conversamos, donde charlamos con nuestros corresponsales que están desperdigados a lo largo del globo. Hoy tenemos muchos temas muy importantes en la mesa: el 5º aniversario del 11 de septiembre, el cataclismo político en Israel, la renuncia de un militar muy importante, el gobierno de unidad nacional en Palestina, Venezuela, sigue la polémica, Chávez está en la cumbre de los nuevos alineados y como siempre nos da muchos titulares, mucha polémica. Hablaremos de Argentina también, antisemitismo en la Argentina con nuestros corresponsales ahí en Argentina. Voy a mencionar a quienes están con nosotros esta semana. Tenemos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, a Rodolfo Klickman desde Buenos Aires, Gabriel Lerner desde Los Ángeles, Enroli Silverstein desde Jerusalén y Paulina Gamus desde Venezuela. Empezamos esta semana hablando del 11 de septiembre, este 5º aniversario del 11 de septiembre. Gabriel Lerner desde Los Ángeles, ¿cómo se ha vivido esta semana? Bueno, el 11 de septiembre, esta fue la 5ª oportunidad para recordarla. Pasaron 5 años y la pregunta que todo el mundo se ha hecho en este aniversario, en esta conmemoración, para no decir una palabra festiva, fue: ¿estamos más seguros hoy que hace 5 años? La pregunta ¿es posible un nuevo ataque terrorista contra suelo de Estados Unidos, contra civiles norteamericanos, de la manera en que sucedió en aquel día fatídico? La respuesta, por lo general, ha sido que no estamos más seguros, que no estamos suficientemente seguros, que a pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Bush, todavía no vemos la luz después del túnel. Todavía no estamos viendo cómo se supera el problema del terrorismo. Todavía no estamos viendo cómo se superan los problemas políticos del terrorismo, que son, entre otras cosas, la guerra en Irak. Y de esa manera ha sido, en realidad, una conmemoración sombría, triste. La gente ha recordado los momentos más terribles del evento, cuando caían las torres, cuando la gente huía, miles de personas huían cubiertos de polvo de la isla de Manhattan, cuando todo este país se convertía en un campo de batalla, Federico. Sí, hemos estado todos expectantes ese 11 de septiembre, que ha sido un día de conmemoración global, no solamente estadounidense, sino que se ha convertido en la lucha contra el terrorismo, digamos, y el fenómeno yihadista en una amenaza también global. Rolly, queríamos hablar contigo. Esta semana ha habido muchas noticias en Israel: la renuncia del general Udi Adam, responsable de la zona norte en la guerra del Líbano, un gobierno de unidad nacional en Palestina entre Hamas y Fatah. Cuéntanos cómo ha sido la agenda política esta semana. Federico, ¿puedo interrumpir para no perder el hilo del tema de cómo se conmemoró o recordó el 11 de septiembre en los distintos países? Sí, cuenta, por favor, Paulina. No, es que quiero hacer la mención de que, a diferencia de lo que dice el amigo, el Javier de Estados Unidos, de California, aquí en Venezuela no ocurrió eso. Para nada, el presidente no se refirió para nada al tema de lucha contra el terrorismo ni nada por el estilo, sino que esbozó una teoría que, bueno, no es original de él. Yo la he visto en un periódico francés y en otros lados, de que ese acto terrorista fue provocado por el mismo imperialismo yanqui, o sea que los mismos norteamericanos decidieron explotar las 2 torres, o sea, tumbar las 2 torres para provocar para poder invadir Irak y convertirse en los amos del mundo, y que el ataque contra el Pentágono nunca existió, que todo eso es parte de una ficción, o sea, todo fue armado por computadora, nada de eso existió. Y por supuesto él no dedica una sola palabra al tema de la lucha contra el terrorismo, dice que el verdadero terrorista es Bush, y para colmo está anunciada para este fin de semana, el día domingo, la llegada de Ahmadinejad, el que ya sabe, el presidente de Irán. Esas son las cosas sobre Venezuela que quisiera que ustedes supieran. Volveremos en ese sentido, Federico, te digo, acá en Argentina, lo que está comentando Paulina, que dice Chávez, es la misma teoría que se dijo desde el primer momento con respecto al ataque a la embajada y a la AMIA, que son explosivos internos, que hubo una oficina del Mossad que estalló, en fin, una serie de delirios que no responden obviamente a la realidad, porque hay pruebas fehacientes, que en el caso de la AMIA hubo una camioneta que estalló, se encontró el motor, y aparte de lo que estaban comentando del 11 de septiembre, te digo que aquí en Argentina pasó, si no desapercibido, no se le dio prácticamente importancia. Los noticieros
hicieron algún comentario. El Canal 13 inclusive envió a uno de los mejores periodistas que hay en la Argentina, que es el doctor Nelson Castro, que casualmente estaba en Nueva York en el día de los atentados, y 5 años más tarde lo enviaron para hacer algunas notas especiales, pero te digo que no hubo ninguna repercusión en mayor escala de cualquier, inclusive de los actos que se están realizando año tras año aquí con el tema de la embajada y de la AMIA. Es como que si el vértigo se lo hubiera tragado y ya son simplemente postales de lo que pasó hace 5, 10, 15 años. Volvemos, si les parece, a Jerusalén. Rolly te había hecho una primera pregunta sobre el estado de cómo se está viviendo la agenda política en Israel. Cuéntanos eso y también aprovecha para contarnos si se ha simbolizado, si se ha recordado de manera especial también el 11 de septiembre en Israel. Hola, ¿qué tal? Bueno, el 11 de septiembre lógicamente apareció en todos los medios, hay una identificación total del gobierno y de la gran mayoría de la población con la política de Estados Unidos. Eso puede ser, Estados Unidos, digamos, es el único aliado real que tiene Israel en el mundo. Y bueno, hay una identificación y ese día se transmitió directamente desde Estados Unidos, llegaron los mejores periodistas y transmitieron todas las conmemoraciones. Como entendiendo lo que pasó, porque acá en Israel lamentablemente conocemos lo que significa vivir bajo el terror. Bueno, eso desde el punto de vista. Ahora, con respecto a los conflictos políticos internos, y bueno, cada vez estamos bajo la gran investigación que va a venir ahora de la guerra. Esta investigación va a ser, digamos, ya una comisión se cayó, la gente que estaba involucrada en la comisión digamos, eran amigos o semi-amigos de Olmert, así que ahora hay más presión popular para pedir que la investigación se haga cargo de la Corte Suprema. Ahora que renunció uno de los generales, también se desató una guerra entre generales, echándose la culpa quién cometió más errores durante esta guerra. Y bueno, la situación no es tan agradable desde el punto de vista político en este momento. Mucha gente está pidiendo que Olmert se vaya porque no tiene ninguna autoridad moral, se le están descubriendo casos de corrupción, tiene varias casas en Jerusalén, no se sabe cómo las consiguió, no se sabe cómo una persona que trabajó toda su vida en servicio público, digamos, con los sueldos que hay en servicios públicos, de repente tiene casas o varias casas que valen entre 2 y 3 millones de dólares. Bueno, es difícil, la situación está difícil y no creo que este gobierno dure mucho, a menos que pase algo que no esperamos, pero este gobierno puede caer en cualquier momento. No digo en los próximos meses, porque los miembros del Parlamento no están interesados de que el gobierno caiga, pero va a ser un gobierno muy débil, muy débil. Y Rolly, ¿cómo se ha visto la formación de un gobierno de unidad nacional en Palestina? ¿Cómo se ha visto en Israel? Bueno, ahora en la última semana Olmert dijo que está dispuesto a hablar sin condiciones con Abu Mazen. Ahora, mientras eso es algo positivo, porque eso significa que los líderes del Hamas se están moderando un poco, aunque esos por ahora no van a decir nunca que van a reconocer a Israel ante un eventual proceso de paz. Por ahora no lo pueden decir por la opinión pública interna, pero lógicamente los líderes del Hamas que están dentro de los territorios, en Gaza y en Cisjordania, son más moderados que los líderes del Hamas que están afuera, que están en el exilio. Y eso es algo obvio, porque los líderes del Hamas que están adentro ven lo que está sufriendo el pueblo en este momento. Y ellos tienen que dar respuesta a su pueblo, y no la pueden dar, porque no tienen cómo. Rolly, ¿se percibe, por ejemplo, en Israel este acercamiento de un gobierno de unidad nacional de los palestinos como consecuencia directa de la guerra que hubo con Hezbollah? Es decir, la posición de Israel se puso mucho más fuerte y por eso hay esta búsqueda de reuniones, inclusive ya se habla directamente de una posibilidad de conversación con Siria.
la forma en que el Líbano ya está viendo a Hezbollah, que es un poco más crítica. Es decir, ¿se puede decir que esto es resultado directo de esa acción de Israel sobre el Líbano? Bueno, con respecto al Hamas, es como consecuencia de la acción de Israel en la Franja de Gaza. No tiene nada que ver con el Líbano. Nada que ver. La respuesta en Gaza fue muy fuerte. El secuestro del soldado Gilad Shalit no trajo ninguna consecuencia positiva para los palestinos. Por un lado, hay más de 200 o 300 palestinos que murieron. ¿Okay? Entonces, los palestinos entienden que Israel no se va a rendir. Por otro lado, los palestinos entendieron de que no perdieron totalmente este conflicto, porque ellos siguen peleando un poco, siguen tirando cohetes. Entonces ellos pueden decir, jamás pueden decir, bueno, nosotros también ganamos de alguna manera. Ninguno de los dos lados ganó en forma absoluta. Entonces eso puede llevar a un diálogo. Lo mismo que pasó con la guerra de Yom Kippur. Al fin y al cabo el tratado de paz con Egipto vino como consecuencia de la guerra de Yom Kippur. Y la guerra de Yom Kippur la ganó Israel, pero tampoco Egipto perdió en forma absoluta. Entonces los egipcios pudieron tomar esta guerra como una victoria. Y ahí pudo llegar el diálogo. Sí, hay cierta esperanza, pero en este momento el gobierno de Israel es tan débil que no va a tener el suficiente apoyo político como para hacer semejante tratado de paz. Ojalá me equivoque, pero en este momento nadie le cree a Olmert, nadie le cree a Pérez. Está dificultoso. Yo quiero dar entrada ahora a Rodolfo desde Buenos Aires. Rodolfo, ¿cómo sigue la situación del antisemitismo en Buenos Aires? He leído que hay una manifestación de israelíes de origen argentino frente a la embajada argentina en Israel en protesta por esta oleada de antisemitismo que hay en Argentina. ¿Cómo sigue la situación, Rodolfo? Bueno, acá está bastante más calmado de todo lo que se había visto, porque los que promovían esto, que eran los fundamentalistas, en este momento prácticamente no tienen posibilidad de hacer ningún acto por nada. Pero yo quería puntualizar alguna cosa más con respecto a lo que se habló. Yo estuve en Nueva York el día que se conmemoraba un año del atentado y yo vi sacar la última columna que quedaba de las gemelas, que la pusieron en un camión y la taparon con banderas norteamericanas. Yo estuve en una iglesia que está frente a las gemelas. Curiosamente no solo quedó intacta, sino que los arbolitos que están rodeando la iglesia quedaron todos intactos. Yo no voy a olvidar más eso. Los absurdos que se dicen no van a llevar a que los norteamericanos dejen de tomar medidas donde están perdiendo prácticamente las libertades. Es un esfuerzo fenomenal el que está haciendo el pueblo norteamericano, porque ya no alcanza, sobra un ataque. Con que los fundamentalistas amenacen con un ataque, entonces las posiciones defensivas se extreman. A Nelson Castro, a quien refería Pablo, que lo mandó Canal 13, yo tuve oportunidad el día del aniversario del 11 de septiembre de ver muchas documentales acá en Buenos Aires sobre el tema fue exhaustivamente tratado, pero con respecto a Nelson Castro, que no sé si ustedes saben que yo alguna vez le hice una entrevista, porque yo lo respeto enormemente. Él en Nueva York entrevistó latinos que sobrevivieron al atentado, que contaban cómo el gobierno norteamericano los abandonó, que no les da servicios médicos, porque tienen problemas respiratorios. Y curiosamente en esa entrevista salió algo de lo cual en la Argentina prácticamente no se habló. En el atentado que hubo contra la embajada norteamericana en Damasco, la embajada argentina en Damasco, que está al lado de la embajada norteamericana, sufrió fuertes impactos de bala. La entrevista se le hizo al embajador argentino en Damasco. Y acá prácticamente no se habló que nuestra embajada en Damasco fue alcanzada con muchísimas municiones de grueso calibre. ¿Pero eso fue adrede? ¿Hubo un propósito? No se sabe. Yo lo escuché al embajador en una entrevista que le hicieron, habrá sido 1 hora después del atentado, 1 hora y media. Y bueno, él contaba que realmente estaba muy preocupado, que él había notificado al gobierno sirio, que habían entrado por el comedor y en la sala municiones que le dijeron que era de muy grueso calibre y que le dijeron que eran presumiblemente de ametralladoras. Y bueno, él decía que a la noche, como él ya es el decano del cuerpo diplomático en Damasco, porque es el embajador que está más años ahí, y entonces como decano le toca, gerenciar todos los eventos sociales que hay, que esa noche él iba a saber más
porque tenían que despedir al embajador ruso que se volvía, y a él le tocaba hacer la despedida. Pero después de eso yo prácticamente no pude leer ni escuchar absolutamente nada sobre el tema. Otro tema sin duda de la semana que ha sido importante, la publicación, no sé si lo habéis leído, el informe de Amnistía Internacional que acusa a Hezbollah de violar las leyes de la guerra. Amnistía siempre es una organización a veces controvertida con el tema de Oriente Medio. ¿Qué opinan que Amnistía diga esto de la guerra del Líbano? Bueno, Amnistía reconoció que Hezbollah confundió o no diferenció en realidad entre objetivos civiles y objetivos militares. Algo que todo el mundo sabe, pero que en la percepción del mundo ha caído como algo no importante. Me parece un paso muy significativo el que Amnistía recoja el hecho de sentido común de que los miembros de Hezbollah atacaron blancos civiles, por lo tanto entran en la definición de terrorismo, algo que Israel venía repitiendo desde el comienzo, y en el fragor de la batalla y en las críticas contra Israel por el bombardeo de blancos civiles, que también fue criticado por todo el mundo, eso se olvidó, de modo que sí, es muy importante este punto en mi opinión. Bueno, la gran crítica con Amnistía Internacional, que por otra parte puede ser controversial, pero yo no creo que apoye a ciertos grupos, realmente son una organización independiente a mi modo de ver, pero la gran crítica fue que ellos publicaron sobre la actuación de Israel en la guerra una semana después de que la guerra terminó. Y bueno, la actuación de Hezbollah la publican un mes después de que la guerra terminó, cuando ya no se oye tanto sobre la guerra en la prensa del mundo. Esa es la única crítica que podría decir y que se escuchó acá. Yo quiero agregar una noticia de último momento, ¿no? Todos los analistas con los cuales yo estuve conversando sobre el tema del Medio Oriente, la opinión que tienen es que Israel está en la primera línea de batalla de una guerra que puede haber entre el mundo occidental y democrático contra el islamismo salvaje. A Israel le toca desgraciadamente estar ahí y sufrir los embates, pero yo lo que quería comentar en una noticia que no sé si a usted les llegó, que de Israel están saliendo aviones cargueros que van a Estados Unidos a repostar municiones que fueron usadas durante la guerra. Y yo les quiero contar, se convocaron pilotos reservistas, que son los que están piloteando esos aviones que van y vienen continuamente de Estados Unidos. El problema que hay es que 2 de los países que sufrieron atentados islamistas, entre 4 europeos de primera línea, se niegan a dejar aterrizar los aviones del AL para que carguen combustible. Y son Inglaterra, Francia, Italia y España. En esos países los aviones del AL no pueden bajar para cargar combustible. Entonces tienen que venir con aviones a media carga y con carga completa de combustible para hacer el vuelo directo de Estados Unidos a Israel. Y bueno, no es tan sencillo de que ellos, aunque perciben que la guerra puede llegar a venir entre el mundo salvaje islamista y ellos no quieren dar la cara, prefieren que la dé otro la cara. Y es muy lamentable y muy cobarde esa actitud. Yo quería que abordásemos ahora la cumbre de los no alineados en La Habana, en Cuba, que se está celebrando esta semana. Quiero saber qué opináis de ella, qué pasa con Chávez, con Ahmadinejad. ¿Cómo veis esta cumbre de los países no alineados? Bueno, quería decir algo corto. Acá en Israel casi no se oyó de esta cumbre, casi no existe en los medios. Lo único, en un programa que hablan de noticias internacionales, la llamaron no la cumbre de los no alineados, sino la cumbre de los países del eje del mal. Así la llamaron. Eso es todo lo que puedo decir. Mira, lo que se puede percibir de esta cumbre de no alineados es que el único programa o el único plan de ruta que pueden llegar a tener es quién denota más a Israel, al sionismo, al judaísmo, y quién asume posiciones más antisemitas. Me parece que los países no alineados es una entelequia, es un invento del aire que obviamente tiene sus riesgos y sus peligros, pero en este momento me parece que tendrían que ser los países alineados en contra de Israel más que países no alineados. Sí, ahí habría que ver, soy Paulina, habría que ver también cuál es la influencia de estos países no alineados sobre el curso de la política mundial. Yo creo que han estado alineados siempre, sí han estado alineados en contra de lo que llaman el imperio, en contra del capitalismo, del imperialismo, de los países occidentales. Es decir, ellos siempre han estado alineados
y creo que esta cumbre tiene además otras intenciones, es decir, promover la figura de Chávez como el sucesor quizás de Fidel Castro, promover su ingreso, el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por supuesto crear una especie de unión a través del odio, es decir, el odio a Estados Unidos y el odio a Israel pueden crear una mayor unión o punto de encuentro entre estos países que cualquier otro tema, porque no creo que tengan muchos puntos de encuentro. Un país como Colombia, por ejemplo, que se hace representar por su canciller, el presidente no va, con países de África o países del Medio Oriente que están definitivamente cuadrados en contra de Estados Unidos y de Israel. Los no alineados han sido siempre un segmento muy importante en la política internacional. Sin embargo, la impresión que tengo es que su importancia ha bajado en los últimos años, especialmente porque la división en este momento es más, como han dicho aquí, con aquella que confronta a países islámicos con lo que se llama generalmente Occidente, y la tarea de los países no alineados ha bajado. Sin embargo, aquí en Estados Unidos está llevándose a cabo una campaña electoral, como ustedes saben. En ese marco es donde se está dando la reacción a las reuniones entre Irán, Cuba, Venezuela, que ustedes estaban mencionando, y precisamente hoy se lleva a cabo una teleconferencia en la que vamos a asistir nosotros, donde va a estar el senador Rick Santorum, que es de Pensilvania, el senador latino Mel Martínez, que es un señor cubano de Florida, ambos republicanos, y van a hablar, entre otros, el Shah Reza Pahlavi, claro, el hijo del Shah, claro, ¿no? Que se llama igual que el papi, el embajador Otto Reich, que fue embajador, si no me equivoco, Paulina, en Venezuela también, y ha sido una figura muy... Como no, Otto Reich es de origen alemán. Él llegó muy joven a Cuba, es decir, que era un niño casi cuando, huyendo con sus padres de la Alemania nazi, vivió en Cuba hasta la llegada de Fidel Castro y luego se fue a Estados Unidos, donde se hizo ciudadano americano. Sí, ese es el grupo que está promoviendo una reacción a estas reuniones que han mencionado. Sin embargo, es un grupo dentro del Partido Republicano que está bajando como consecuencia de las dificultades que se tienen en la guerra en Irak. Está subiendo el ala moderada del Partido Republicano. Esta semana ganó Lincoln Chafee las elecciones primarias en Rhode Island, es un senador moderado republicano. Sube la oposición a la guerra, incluso les recuerdo la derrota dentro del Partido Demócrata del senador Lieberman, que le obligó a postularse de manera independiente. Y yo no sé si tanto la cumbre como las reuniones entre el líder de Irán y Fidel Castro van más allá de una charla sobre el estado de la salud de Fidel Castro, si le permite o no atender la cumbre, y si se le presta más atención que eso. Yo tengo una pregunta especial para Estados Unidos y Venezuela, que es, ¿qué pasa que hay tanta confrontación aparente entre Chávez y Estados Unidos? Sin embargo, este año ha sido espectacular en cuanto al incremento de las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y justamente el país venezolano. ¿Cómo puede ser esa contradicción aparente? Bueno, que es para Paulina, fue hablar de... Mira, yo la interpreto de la siguiente manera. Es decir, que no solamente se han incrementado todas las actividades comerciales, digamos, a nivel privado, sino que, bueno, a nivel público, la principal fuente de ingresos del país es el petróleo, y el principal cliente de Venezuela es Estados Unidos. Entonces hay, por supuesto, un doble discurso. Chávez necesita de la riqueza petrolera para hacer yo lo llamo a él el petropresidente, o sea, él necesita de los ingresos petroleros para ir por el mundo haciendo donativos, regalos. Ahora hay crudo en Bielorrusia, hay, bueno, las cosas más insólitas, en los países más extraños y más lejanos está llegando crudo venezolano. Hoy, por cierto, aparece en la prensa el disgusto de una concejal de Londres por el hecho de que Chávez le está regalando petróleo a los pobres de Inglaterra, ella misma dice, a uno de los países más ricos del mundo, mientras que los pobres de Venezuela pasan muchísimo trabajo, están en una situación terrible. Entonces, el doble discurso se basa en eso. Si Estados Unidos no le compra petróleo a Venezuela, es decir, bueno, pues se le cae a Chávez toda su política de dádivas a nivel mundial y también a nivel nacional, porque dentro del país su popularidad se mantiene a fuerza de dinero, de una cantidad de dádivas que él ha creado
unas llamadas misiones donde le regalan a la población de menores recursos, una cantidad de dinero para que sobrevivan todos los meses sin necesidad de trabajar. Bueno, todo eso se cae si no hay el ingreso petrolero. Entonces todo pasa por un doble discurso, es decir, él necesita para su campaña en pro de un liderazgo mundial convertirse pues en el alter ego, en el enemigo, pues en la persona que no soporta a Bush ni al imperio, pero lo que está viviendo, pues por supuesto todos estamos viviendo de las compras de petróleo que hace Estados Unidos. Y en Venezuela, donde no se produce ya nada prácticamente, todo es importado, bueno, la mayor parte de las importaciones vienen de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la figura esa del doble discurso, y creo que también existe aquí, desde un punto de vista, esta administración particularmente ha hecho, tiene uno de sus caballitos de batalla, es que caiga Chávez. Sin embargo, sí negocian tanto con él, con su gobierno, como entre elementos privados de ambos países. Creo que eso va a asegurar más longevidad política al régimen de Chávez, en tanto sea estable. Eso es lo que le interesa a la economía de Estados Unidos, que una fuente muy importante de suministro de petróleo sea estable, no esté bajo riesgo y ese suministro esté asegurado. Se nos ha ido un poco el tiempo, Paulina, última intervención cada uno. Vamos a despedir a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Bueno, Federico, como siempre ha sido un gusto charlar con los amigos del mundo, así que nos encontramos la próxima. Muy bien. Rodolfo también, que está en Argentina, que está en Buenos Aires. Bueno, espero, como ya he dicho en reiteradas oportunidades, que la democracia israelí pueda solucionar todas las consecuencias de la guerra. Saludamos a Paulina desde Venezuela, que además quería decirnos algo. Bueno, ha sido un placer de verdad hablar con ustedes de nuevo. Espero que, como todas las semanas, que la próxima las noticias sean mejores, más alentadoras. Bueno, yo la próxima semana, si por fin Ahmadinejad viene a Venezuela este domingo, bueno, habrá mucho material que contarles sobre qué ha pasado aquí, cuál ha sido la reacción de la llamada sociedad civil, si es que ha habido alguna, qué ha dicho Ahmadinejad sobre su tema predilecto, que es la destrucción de Israel, y cómo se ha comportado el gobierno venezolano, el presidente de la República, ante ese tipo de mensaje o de declaraciones. Saludamos a Rolly desde Jerusalén y estaremos muy atentos, Rolly, al desarrollo de estas semanas tan calientes que está pasando en Israel. Bueno, muchas gracias. Yo quería terminar con algo positivo. Sí. Justamente en Kazajstán hubo un congreso muy grande de líderes religiosos de todo el mundo, de las mayores religiones, y bueno, ahí estuvieron los grandes rabinos de Israel y bueno, se encontraron con líderes religiosos musulmanes, cristianos, budistas. Y bueno, digamos, el mensaje primordial fue la paz y la lucha contra el fundamentalismo, la lucha contra los extremismos religiosos, y había también representantes de Irán. La verdad, no se encontraron, no hablaron los representantes de Israel y de Irán, pero estuvieron juntos en un congreso que habla sobre la paz. Importante, sin duda, lo que estás mencionando, Rolly. Despedimos a Gabriel Lerner desde Los Ángeles. Sí, también quería mencionar otro aspecto positivo para recordar que Israel sigue siendo una gran democracia en Medio Oriente, que asumió hoy o ayer, como se ponga, Dorit Beinish como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una mujer. Le tomó el juramento a otra mujer que está representando o está reemplazando al presidente de Israel. Es un avance. Aquí también se está hablando de una mujer como candidata a presidenta, Hillary Clinton, pero ya es en otro sentido. En Israel es profundamente democrático, igualitario y muy interesante. Gracias. Con este mensaje tan positivo de Gabriel de la democracia israelí nos despedimos. Hasta la semana que viene. Siempre nos falta tiempo porque tenemos tantos temas que hablar y tantos corresponsales interesantes que escuchar. Los invitamos la semana que viene a reencontrarnos otra vez en el espacio de La Ronda. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao.